Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Una sesión más. Esta semana es un no parar, ¿eh? Feliz tarde desde España. Aquí son las 8 en punto de la tarde. Bien, pues hacíamos la distinción esa, ¿no? De primer día de mindfulness y meditación. Efectivamente, mindfulness no es solo meditar. Y esto lo recalco siempre, me gusta hacerlo siempre. Hola, Alison, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alison? Muy buenas. Bien, pues efectivamente, no podemos reducir solo mindfulness a una práctica de meditación. La meditación es una herramienta, ya decíamos, insistíamos, es una herramienta dentro de mindfulness. Y mindfulness lo veíamos, lo definíamos el primer día como una disciplina amplia que engloba otras disciplinas, muchas prácticas, prácticas cuerpo-mente, y diversidad de técnicas que además tienen un impacto positivo en la salud física y mental. Pero también la conceptualizábamos, nos referíamos a ella como un estilo de vida, una forma de ser, una filosofía de vida. Vale, entonces vamos a seguir profundizando en esa distinción de meditación y mindfulness. Vamos a comenzar, os digo cómo va a ser la estructura de la sesión y vamos a tratar de ir lo más rápido posible para acabar con una práctica guiada. Entonces, vamos a empezar viendo los aspectos formales de la meditación, es decir, aquellas cuestiones claves que debemos saber para ponernos a practicar, para tratar de corregir los errores comunes con los que nos encontramos. Buenas, buenas, los que os incorporáis, ¿qué tal? ¿Vale? Entonces vamos a ver esos aspectos clave de la meditación que nos van a ayudar, pues, cuando queramos practicar nosotros, a hacerlo de forma correcta. Entonces vamos a tratar de corregir esos errores comunes y a desmentir algunas cositas también. En cuanto a la meditación, bien, pues hacíamos la distinción esa, ¿no? De primer día de mindfulness y meditación. Efectivamente, mindfulness no es solo meditar. Y esto lo recalco siempre, me gusta hacerlo siempre. Hola, Alison. Entonces, la segunda parte de esta sesión va a ser revisar los principios clave o los fundamentos del mindfulness. Ya estuvimos viendo algunas claves el primer día, pero vamos a pararnos esta vez en, en el trabajo que se hace, ¿no? En algunas cuestiones que se trabajan profundamente en mindfulness. Concretamente, habilidades cognitivas, que además este trabajo es común en algún tipo de intervención psicoterapéutica. Como os digo, yo soy especialista en terapias contextuales y en la terapia de aceptación y compromiso pues se habla mucho y se trata mucho esto. En Argentina las 3, Diana. Ajá. Bien, entonces entiendo que habéis comido todo, ¿no? Que estáis con energía. Bien, vuelvo a repetir. La primera parte, aspectos formales de la meditación.
A ver, que se me cambia. Así. Aspectos formales de la meditación. Después vamos a pasar a ver fundamentos del mindfulness, que son el estudio o el trabajo de las habilidades cognitivas o capacidades cognitivas, que ya os digo, se trabaja en mindfulness, pero proceden del trabajo de psicoterapia. Y el cultivo de actitudes, y esto seguro que lo habéis escuchado por ahí, ¿no? Las actitudes mindfulness. Hay muchas clasificaciones hechas por ahí, ¿no? Una de las más conocidas es la del doctor John Kabat-Zinn. El cultivo de actitudes. Vamos a ver mi propia clasificación, que son 10, pero vamos a insistir solamente en 4 de ellas, ¿vale? Para no saturaros demasiado. Después tenemos una meditación guiada. Y si nos da tiempo, os leo un pequeño poema como para recopilar todo lo que vamos a ver, ¿vale? Que os haga reflexionar. Recuerdo el primer día que os puse varias encuestas y la mayoría de vosotros habéis intentado practicar, ¿no? Habéis comenzado o iniciasteis la práctica de meditación y luego la mayoría también al final lo tuvisteis que dejar, ¿no? Y como vamos a ver ahora estos aspectos formales de la meditación, seguro que es por alguno de esos aspectos. Seguro que es por alguno de esos errores comunes que nos solemos encontrar. Me voy a cambiar aquí la pantalla. Vale. Pues como os decía, la meditación es una herramienta más dentro de mindfulness. Os pongo la pantalla que os puse el primer día. Aquí la podéis ver. ¿Veis todo lo que recoge mindfulness? O al menos como yo entiendo esta disciplina. Y la meditación sería simplemente este espacio. La meditación ocupa un lugar, que es verdad que es una de las herramientas más utilizadas dentro de mindfulness, pero es una más. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué pasa con esta meditación? Solemos tener algunos conceptos erróneos, ¿no? Por ejemplo, la postura. ¿Qué ocurre con la postura? Hola María, desde Madrid, ¿qué tal? Bueno, pues quizás tendemos a creer que debemos tener una postura o debemos adoptar una postura concreta, ¿no? O que hay una postura más correcta que otra en el sentido de hacer una práctica formal de meditación. Y no es así. La postura es un elemento importante, por supuesto, debemos estar cómodos, debemos estar en algún sitio, ocupando un espacio y teniendo una postura, pero no es crucial. La postura debe ser natural, algo que nos ayude a permanecer en ese lugar, en esa postura, un tiempo suficiente para que hagamos la práctica. Entonces, sí que es verdad que no hay una postura concreta, pero se suele dar una indicación, que es que sea una postura cómoda, pero activa. En este mundillo hablamos de postura digna. Es decir, no estar tirados, tumbados de mala forma, ni nada. Mantener una postura digna. Es como un poco también respeto a la práctica. Pero tiene una razón fundamental y es evitar el cansancio, evitar la somnolencia, el sueño, que es probablemente uno de los mayores problemas que nos encontramos, mayores inconvenientes para hacer la práctica. ¿Por qué? A ver, si tu propósito es dormir, pues vale, aunque hay otras técnicas más concretas, más específicas para conciliar el sueño. Pero la meditación es un entrenamiento mental, entonces debemos estar ahí con todos los recursos disponibles para hacerlo. Resumiendo, ¿postura única o más correcta? No, pero tenemos una indicación, una postura cómoda pero activa. Por ejemplo, es el mismo principio que se rige para sentarnos a conducir en el coche. Si os dais cuenta, el diseño de los asientos de los coches, del conductor principalmente, es cómodo, pero no tan cómodo como para que pueda provocar el sueño en los conductores, ¿no? Por eso siempre andamos con la cabeza un poco separada del respaldo, del cabecero, y nos mantienen en cierta forma activos, ¿no? Para tratar de evitar precisamente eso. Bien, eso en cuanto a la postura. En cuanto al tiempo, que es probablemente otra cuestión que suele dar problemas. Bueno, Tom, yo es que no soy capaz de estar más de 2 minutos haciendo una práctica. Bueno, bien, 2 minutos. Decimos en meditación que la calidad es mucho más importante que la cantidad. Podemos comenzar con muy poco tiempo y podemos ir avanzando, ¿no? Incluso tendremos días en los que podremos hacer mucho sin darnos cuenta y días en los que, por los motivos que sean,
pues serán más cortas. No hay un tiempo mínimo para que la meditación haga su efecto. Efecto me refiero a todos esos cambios estructurales y funcionales que consigue en el cerebro, ¿no? Y esos cambios actitudinales. Ponemos a practicar y sea el tiempo que sea, pero que estemos metidos, que estemos haciendo ese trabajo mental. Por eso tenemos que estar activos. ¿De acuerdo? Mi recomendación, como al principio suele costar, es mejor hacerlo con guía, ¿no? Tener una guía, pues alguien que os ayude a meditar, un audio o lo que sea. Y poner un temporizador también, podéis poner un temporizador. O que os vaya marcando, por ejemplo, cada 2 minutos, que ya sabéis que vaya haciendo cada 2 minutos o a los 5 minutos, ¿vale? Pero que no os agobie lo de la cuestión del tiempo, que a mayor tiempo no significa que sea mejor la práctica. Aquí estamos hablando de calidad. La temática. Vimos el otro día que la temática podía ser muy, muy variada. Podemos hacerlo de cualquier forma, sobre cualquier estilo, que vimos los 3 estilos que eran focalización de la atención, monitorización abierta y la de compasión, que además la practicamos, ¿no? La de compasión o la de bondad amorosa. Así que bueno, eso es un poco, conforme os vayáis adentrando en la meditación, vais a ir descubriendo muchísimas formas de hacer meditación. Y ya veréis cómo hay mucha flexibilidad. No hay solo una meditación más correcta que otra, ni más válida, ni más útil. De hecho, vosotros luego, conforme vais avanzando, vais ganando experiencia, sabréis seleccionar la que más os gusta. ¿Qué más? Otro tema fundamental en la meditación es el asunto de las fugas de atención. Y esto es probablemente el mayor inconveniente y el factor que más abandono provoca. Así que seguramente os haya ocurrido, ¿no? Que os ponéis a practicar y no, tengo que tener la atención en una cosa y punto. Y si se me va ya, práctica invalidada, no sirvo para esto, esto no es para mí, me voy a hacer otra cosa. Pues bueno, error, grave error. De hecho, las fugas de atención tenemos que considerarlas como algo común, ¿vale? Nuestro cerebro es la razón de ser de nuestro cerebro, de nuestra mente, el funcionar continuamente, el generar contenido, el generar pensamientos, planes, preocupaciones del futuro, recuerdos, continuamente. ¿En qué consiste el trabajo entonces? En precisamente cuando aparezcan esas fugas, es como si estuviéramos en el gimnasio y estamos levantando una pesa. ¿Qué pasa? Que levantamos una pesa, decimos, esto pesa demasiado, la suelto, me voy a casa. Pues no vamos a conseguir los resultados del gimnasio, ¿no? Eso ocurre también con la meditación. Con esa fuga de atención, esos controles que hacemos nosotros, es el trabajo, es el ejercicio en sí. Entonces, cuando nos encontremos ante esas fugas, son oportunidades para precisamente ejercer ese control atencional. Se nos va la atención. En cuanto pueda darme cuenta, ¿vale? Tardará más o menos tiempo. Conforme vayamos ganando práctica, pues las fugas serán menos frecuentes y además las detectaremos antes, ¿vale? Aparece una fuga, se me ha ido la cabeza a otro sitio, a un plan que tengo mañana, me doy cuenta de ello y siempre, siempre, esto es fundamental, con una actitud de amabilidad, de comprensión, tenemos que comprender, y de compasión, tenemos que ser compasivos, autocompasivos. Oye, no pasa nada, es normal, es natural que ocurra esto. Se me ha ido la atención, se me ha ido a esto, yo estoy practicando, devuelvo mi atención con amabilidad a donde estaba y continúo la práctica. No empiezo de cero, no la doy por invalidada, ¿vale? Es fundamental, hay que ser flexibles con estas cosas, comprensivos. Así que este probablemente sea el factor más determinante para las personas. El hecho de que se le vaya la atención y lo consideren como algo malo, negativo, y sea el motivo de abandonar la meditación o la práctica. ¿Os ha ocurrido? Contadme un poquito. Seguro. Os tiene que ocurrir porque es que es natural, es fundamental. Bien, pasamos al siguiente factor. Buena, Judith. Pasamos al siguiente factor. El objetivo o la meta de meditar. El objetivo. ¿Cuál es el propósito de que meditemos? Bueno, pues me he encontrado de todo, ¿no? Hay gente que quiere directamente... tiene unas expectativas muy, muy amplias y directamente quiere alcanzar el nirvana. O quiero ser mejor persona, cambiar mi personalidad completamente. O quiero encontrar la felicidad absoluta. Bueno, pues
la actitud, que no digo que sea erróneo, ¿eh? Oye, cada uno se pone las metas que quieras, pero debemos ser realistas. El, la meta principal, el objetivo principal de la meditación es mejorar nuestra salud mental, nuestra salud física de forma indirecta y además también el cambio actitudinal, digamos como que en la personalidad. Y eso se consigue muy poco a poco. Está ya documentado, o sea, tenéis una extensísima bibliografía científica, evidencia científica del efecto de la meditación en la personalidad, en el cerebro, en el sistema nervioso además. Entonces, el objetivo de la meditación tiene que ser la propia meditación, ¿vale? Es mi consejo, no pongáis metas absolutas de la alcanzo y ya dejo de meditar. El objetivo de la meditación es hacer la práctica de meditación, punto. Cada día mi objetivo es hacer esta práctica. Ese tiene que ser mi objetivo, practicar. Que ocurran los cambios de forma inesperada, ¿vale? Sin buscarlos, sin esperarlos. Y al final aparecerán, cuando menos creáis, cuando menos lo busquéis. Toma su tiempo, ¿eh? Hay personas a las que le necesitan mucho tiempo y personas en las que enseguida, a mí por suerte, me metí muy de fondo en esto de mindfulness porque estaba atravesando momentos muy difíciles en aquel entonces y para mí fue un antes y un después en relativamente poco tiempo, ¿eh? Estoy hablando de meses, pero relativamente poco tiempo. Así que bueno, poneros expectativas realistas y a un periodo de tiempo mediano, tampoco demasiado corto. Pero, oye, creeros esto porque hay evidencia científica. Bueno, clasificaciones también. Hablamos el otro día de la clasificación de los 3 estilos. De esas formas que tenemos de afrontar la práctica, ¿no? De focalizar la atención en algo, un estímulo, o en el cuerpo, en lo que fuera. De hacerla de monitorización abierta, es decir, lo que ocurra que venga a la mente, estamos con ello y luego lo dejamos ir. Y de bondad amorosa o compasión, que también quizás fue la práctica que hicimos. Vale, clasificaciones, ya os dije que había muchas, cada autor pues reconoce la suya, pero principalmente esos son los estilos para practicar. Hay otra clasificación que es práctica de meditación formal o informal. La formal es la que nosotros nos planificamos un horario, un tiempo, un lugar, qué tipo de práctica voy a hacer. Es la que, bueno, la que está acordada, ¿no? Planificada. Nos sentamos, hacemos la práctica, suele ser una meditación guiada o autoaplicada, ¿no? La organizamos nosotros. Eso en cuanto a la formal. La informal, pues podéis imaginar, es la del día a día. Voy a comer, pero soy consciente de que estoy haciendo la práctica, soy consciente de la textura de los alimentos, del sabor, de que estoy en la mesa con otras personas, disfrutando del momento, de la comida, los olores, o estoy en la ducha, soy plenamente consciente de ese roce del agua, la temperatura, el olor del jabón o lo que sea, ¿no? Momentos dentro de nuestra vida cotidiana en la que desplegamos esa conciencia plena. A mí me ocurre mucho, me vino muy bien entonces cuando comenzaban esto, hacer prácticas informales cuando planchaba. Estaba planchando la ropa, era una maravilla, ¿no? Me ponía algo de música y era pues, me metía en la actividad plenamente sin perder la perspectiva, porque esto es otra cosa. Os ponéis a practicar, os ponéis a hacer algo y dices, uff, he perdido la noción del tiempo, me he metido tanto que he olvidado todo lo demás. Eso no es meditar, ¿vale? Aunque lo parezca, aunque sea agradable y también nos haga sentir bien. Pero eso no es meditar. Nos hemos dejado arrastrar y no hemos sido conscientes, hemos perdido la perspectiva de observador y nos hemos metido en la tarea, ¿eh? Que como digo, que no está mal, pero no es meditar. Entonces meditar es, efectivamente, disfrutar de ello, meterte dentro de esa actividad, pero sin perder la perspectiva. En todo momento... Sí, ahora te contesto, Diana. O sea, yo soy consciente de lo que estoy haciendo en cada momento. Esa es la sutil diferencia. A ver, nos pregunta Diana, con respecto a la respiración, ¿se puede inspirar y exhalar por la nariz? Sí, no hay problema. No hay problema.
Sí, seguro que os habéis encontrado por ahí algunas prácticas muy estrictas que os dicen, no, tiene que ser por la nariz y luego exhalar por la boca para los beneficios. No, no hay problema con eso. De hecho, si se hacen nasales, completamente nasales, incluso mejor. Quien pueda, ¿no? Hay gente últimamente con bastantes dificultades para las respiraciones nasales. Pero sí se puede hacer, ¿eh? Sin problema, vamos. De hecho, haremos una práctica, no sé si en la siguiente o en la próxima sesión conmigo o en 2 sesiones conmigo, vamos a hacer prácticas de yoga de respiración, los pranayamas. Ya los veremos. Verá qué interesantes son. De acuerdo, bueno, pues en cuanto a la meditación, esto, si tenéis alguna duda más, algún aspecto que os ha resultado complicado cuando habéis iniciado la práctica o algún aspecto sobre el que tenéis dudas, ¿vale? Si queréis preguntarlo, adelante. Y así pasamos ya al segundo apartado de esta sesión. Llevamos buen ritmo. Al segundo apartado de esta sesión, que sería hablar de los fundamentos de mindfulness, de algunos fundamentos de mindfulness. ¿Vale? No veo pregunta, pues venga, vamos a pasar y os tengo preparado aquí una diapositiva que vamos a poner. Aquí. Presentar. La comparto. A ver si se ve bien. Perfecto. Creo que sí se ve bien, ¿no? Pongo por aquí el chat para verlo también. Venga. El trabajo de las habilidades cognitivas, ¿vale? Vamos a ver dos aspectos, dos trabajos que se hacen en mindfulness. Habilidades cognitivas o capacidades cognitivas que se trabajan y por otro lado el cultivo de actitudes. Comenzamos con las habilidades cognitivas y vamos a ver 4, ¿vale? Son más, pero quiero que veáis estas que son fundamentales y además son comunes a intervenciones en psicología. Difusión cognitiva, flexibilidad mental, evitación experiencial, pero en el sentido de disminuir la evitación experiencial, es decir, de abrirnos a la experiencia, de aceptar la experiencia, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, en la literatura científica y técnica se habla de evitación experiencial. Y la tolerancia afectiva. Así que venga, vamos con la primera. La defusión, fusión, defusión, ¿vale? Fusión es unirte, defusión, separarte. Defusión cognitiva, capacidad de reconocer nuestros pensamientos y separarnos de ellos, ¿vale? De saber que nuestros pensamientos son artefactos mentales, fruto de la actividad mental. Ocurren ahí, es ruido, son pensamientos, son emociones que ocurren, pero no son una amenaza, no están físicamente, no son tangibles, no podemos tocarlo, no existe. ¿Por qué es esto? Bueno, esto es fundamental. Aquí, mira, muy esquemático, para que lo veáis. Fusión, lo que os decía. Fusión nos lleva a la sobreidentificación. Nos identificamos con ese pensamiento, con esa actividad mental. Nos convertimos en ella prácticamente. Y la defusión sería el hecho de desidentificarnos, de alejarnos, de tomar perspectiva, como siempre decimos, de esos pensamientos o de esa actividad mental. Esta capacidad, esta habilidad, nos enseña a observar los procesos mentales de manera objetiva, con perspectiva, ¿vale? Sin dejarnos arrastrar, sin enjuiciarlos. No somos solo nuestros pensamientos. El ser, nosotros, el yo, el ser, trasciende de los artefactos mentales. Somos mucho más que nuestros pensamientos. Así que, bueno, eso en cuanto a la difusión. Es un trabajo fundamental. Todas estas habilidades son fundamentales, ¿no? Concretamente en una terapia en la que, bueno, me formé hace unos años, que es la terapia de aceptación y compromiso, está en el núcleo de esa terapia. Y últimamente, pues bueno, se utiliza ya más que como terapia, esta de aceptación y compromiso y la de focalización en la compasión, se utilizan como estilos dentro de otras intervenciones psicoterapéuticas más clásicas. O sea, que son herramientas que se han ido incorporando al trabajo de la psicoterapia. ¿Vale? Pasamos a la siguiente, flexibilidad mental. Bueno, pues el nombre lo dice todo, ¿verdad? Se refiere a esa capacidad de reajustar nuestra mente, de ajustarnos nosotros a las demandas, a los cambios del entorno. Podemos referirnos a ella como adaptabilidad, flexibilidad, y sería lo contrario a la rigidez mental,
Es decir, personas muy rígidas tienen unos esquemas mentales muy rígidos, entonces cualquier experiencia gratificante, menos gratificante, la va a vivir siempre desde el punto de vista de esos esquemas que tenga disfuncionales, se suele decir en terapia. Entonces, nosotros, claro, le ponemos una capa, o digamos, le pasamos nuestro filtro, ¿no? A toda la experiencia que nos llega, le ponemos nuestro propio filtro. Cómo esté ese filtro determinará cómo sea la experiencia al final. La flexibilidad nos da la capacidad de cambiar esos filtros, ¿de acuerdo? De poder hacer que lo bueno entre con mayor facilidad. Aquí os digo, lo que os decía, conlleva la reestructuración de metas, esquemas, formulación de estrategias, planes. Bueno, al fin y al cabo es eso, nuestros esquemas mentales, que digamos que son los filtros por los que pasamos todo, los moldes con los que imbuimos esa experiencia, hacerlos más flexibles, que se pueden adaptar a todo. Que vienen momentos buenos, bueno, pues me adapto a ellos y los disfruto. Que vienen momentos malos, bueno, pues sé que son momentos malos, son rachas y que tarde o temprano pasarán. Vamos a tratar de llevarlo lo mejor posible. Entonces, la flexibilidad mental nos ayudaría a abrirnos al cambio, a los cambios y a cambiar de perspectivas en cada momento. Muy sencillo. Evitación experiencial, otra capacidad o habilidad cognitiva fundamental. Pero la evitación experiencial sería lo malo, ¿vale? Que eso siempre, como os digo, está puesto aquí porque en el recorrido literario ha sido así, evitación experiencial, llamarlo así. Pero lo que tratamos es de evitar precisamente la evitación experiencial, de disminuir esta evitación experiencial para conseguir más aceptación a la experiencia. Bueno, ¿en qué consiste? Pues es el fenómeno por el que una persona no está dispuesta a ponerse en contacto con las experiencias privadas. Ojo, estamos hablando de cómo nos sentimos nosotros con las experiencias, no de las experiencias en sí, sean buenas o sean malas de forma objetiva, sino cómo nos estamos tomando esas experiencias. ¿Vale? Aquí el foco está en nosotros, en lo que sentimos. Por eso lo llamamos experiencia privada. Pues personas que no están dispuestas a valorar o a encontrarse con esa experiencia privada de cómo me siento, de qué estoy valorando, son personas evitativas. Bueno, hablamos de emociones, pensamientos, recuerdos, ¿vale? ¿Qué hacen esas personas? Poner en funcionamiento una amplia gama de mecanismos o se les suelen mal llamar mecanismos de defensa para precisamente evitar entrar en contacto con su experiencia. Entonces, ya veis, son personas que se desconectan de su experiencia, no quieren saber, no quieren sentir. ¿Vale? Entonces tratan de reducir, alterar la frecuencia de la experiencia interna. Personas evitativas. Bien, decir que por sí la evitación experiencial no es mala. Es de hecho un mecanismo evolutivo y tiene su utilidad. Pero se vuelve patológica cuando precisamente, mira, fijaos lo que pongo aquí. Cuando las consecuencias, cuando el hecho de evitar es peor que aquello que estamos evitando, ¿no? Que la experiencia propia. Entonces, personas que son evitativas, que ante un evento que tienen, pues una reunión con amigos, tienen que salir o lo que sea, ya se sienten ansiosas, no quieren experimentar ese malestar que creen que están anticipando erróneamente, de poder hacer el ridículo, de quedar mal, de no gustar, pues lo que hacen es evitar esa experiencia externa, pero también evitar ponerse en contacto con lo que les va a provocar aquello. Entonces se vuelven, bueno, pues se aíslan, rumian, se preocupan en exceso y tienen todas las condiciones para acudir o para que les surja un problema depresivo. De hecho, la evitación está en el núcleo de la evitación experiencial está en el núcleo de los problemas de depresión. ¿De acuerdo? Pues eso sería evitar. La evitación sería eso, ponernos en contacto. No queremos sentir, no queremos ponernos en contacto con eso que estamos sintiendo, aunque sea anticipado, aunque sea que está ocurriendo en ese momento. Hablamos entonces de evitación patológica, ¿vale? Porque, como os he dicho antes, efectivamente la evitación también puede ser un mecanismo de defensa positivo. ¿Qué pasa? Que esas personas que evitan en exceso, pues
tienen una limitación en la vida. Fijaos, se pierden tantísimas cosas por el miedo de que les vaya a provocar algo X, ¿no? Y se dedican más tiempo y más esfuerzo a evitar eso, a evitar experiencia y a evitar sentir. ¿Qué ocurre con eso? Que ese esfuerzo no va a las cosas valiosas, no va a otras cosas importantes. Bueno, una pequeña reflexión aquí. El sufrimiento, el dolor, pues son parte de la vida. Van a ocurrir, queramos o no. Entonces, ponernos en contacto con ello probablemente nos cure en salud. Siempre, claro, de forma sana, ¿no? Si nos ponemos en contacto con ello, ese fracaso, hay tanto miedo al fracaso, ¿no? Últimamente, el sufrimiento, con el dolor, pues si comprendemos que son parte de la vida y que además son transitorias, pues fijaos, eso que tenemos superadísimo, ganado. Lo contrario, como os decía, es la aceptación, ¿vale? Lo contrario de evitación, que es lo que tratamos de reducir en terapia y en el trabajo de mindfulness, es la aceptación experiencial o la apertura a la experiencia, que sería la disposición a entrar en contacto con lo que sentimos. Esas sensaciones físicas, emociones, pensamientos, recuerdos, ya sean buenos, sean malos. Ponernos en contacto, da igual, ¿sí? Si son malos y desagradables, ya llegarán momentos mejores también y experimentaremos otras cosas. Pero el hecho de evitarlo por sistema pues nos puede llevar a ese inconveniente, ¿no? A caer en el círculo vicioso de la evitación-experiencia. Tolerancia afectiva, otro elemento fundamental del trabajo de mindfulness, que bueno, hace alusión a la capacidad de manejar, de comprender y aceptar nuestras emociones. Tolerancia afectiva, ser tolerante con lo que sentimos, con las emociones. Aquí fundamental, lo he remarcado porque fijaos, qué importante es. Si tenemos una buena habilidad, una buena capacidad de tolerancia afectiva, pues podremos reconocer las emociones. Saber que estamos experimentando emociones es un gran paso, es un primer paso para todo lo demás. Bien, reconozco que estoy teniendo emociones porque ha sucedido algo, lo que sea, o en cualquier momento, por cualquier cosa, pues estoy experimentando o estoy teniendo una experiencia emocional en ese momento. El segundo paso sería la conciencia del despliegue, de que está ocurriendo, del impacto, de que me está provocando algo. Pues ha ocurrido algo malo y estoy con taquicardia, con presión en el pecho, me encuentro triste, me quiero aislar, ¿vale? Comprender que eso te lo está provocando una reacción emocional, eso es fundamental. Eso es una herramienta clave para luego todo lo demás, para poner en marcha, luego desplegar otras capacidades y que nos ayude a manejar mucho mejor esa regulación emocional. Entonces, reconocer que tengo emociones y cuáles son, la conciencia de los cambios que estoy experimentando, de lo que estoy experimentando, son precisamente esas reacciones emocionales, son esas emociones. Y ojo, aquí este tercer punto, súper clave, súper importante, comprender el carácter transitorio, temporal, de todas esas reacciones emocionales, de esos sentimientos, emociones. Comprender que van a pasar, duren más, duren menos, sean más desagradables, sean menos, todo se acaba, todo es temporal. Esto conecta con un principio fundamental del budismo que a mí me encanta, que es la impermanencia. Seguro que lo habéis escuchado. El principio de la impermanencia. Si leéis sobre él, bueno, os cambia el chip completamente. Todo es temporal. Todo va a pasar. También lo bueno. Entonces, disfrutemos más lo bueno. Exactamente, yo digo la impermanencia. Todo va a cambiar, todo. Lo bueno y lo malo. Todo se acaba y comienzan otras cosas. Así que, bueno, teniendo eso en clave, nos ayuda mucho a manejar todo esto. Fijaos, si tenemos una buena tolerancia afectiva, bueno, tolerancia afectiva y las demás actitudes, o sea, las demás capacidades cognitivas también, si tenemos todo eso, si hemos trabajado eso, conseguiremos que la fuerza de las reacciones negativas se diluya, porque comprendemos nuestras emociones, porque sabemos que esas emociones son las que nos están provocando estas sensaciones y que además son impermanentes, que se van a acabar tarde o temprano. En muchos casos duran lo que nosotros queramos, en muchos casos.
En otros casos no lo podemos controlar. Y comprender precisamente eso también es bueno. Así que si conseguimos comprender esto, las reacciones, la fuerza de esas reacciones negativas se diluye. Ganamos mayor receptividad, ganamos también mayor sensación de seguridad y calma. Y ojo con esto, seguridad y calma, que últimamente hay un auge de esto, se ha puesto se ha puesto súper de moda con todo el tema de la teoría polivagal, el nervio vago, seguro que habéis oído sobre esto, ¿no? Que dice que, bueno, nuestras experiencias tempranas, situaciones de trauma y tal, van a ser determinantes en cómo se estructura nuestro sistema nervioso y en cómo funciona. O sea, esas experiencias tempranas que hemos tenido en la vida, sean buenas o sean malas, van a determinar cómo se comporta todo nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso se va a quedar impregnado de esas experiencias y van a estructurarse, conformarse y funcionar de determinada forma. Por eso encontramos ahí un relanzado campo ahora de estudio de la teoría polivagal con el tema del trauma y ese impacto que queda una huella fundamental, durísima, en las personas que han sufrido trauma de algún tipo, ¿no? Cómo su sistema nervioso es diferente, sus nervios, su cerebro es diferente al de personas que no han sufrido trauma, que han tenido pues vínculos sanos, una historia de apego sana y demás. Fijaos lo importante que es, está todo conectado. De acuerdo, eso en cuanto a las habilidades cognitivas. Pasamos al estudio de las actitudes. Y aquí os traigo yo una clasificación propia, que fijaos, pongo aquí clasificación artificial, pero no azarosa, ¿eh? Esto es un poco de broma. Os vais a encontrar por ahí pues multitud de clasificaciones, cada autor probablemente tenga la suya, cada escuela. Una de las más mencionadas probablemente sea la del doctor Jon Kabat-Zinn, o más conocidas. El doctor Jon Kabat-Zinn es el máximo referente en el tema del mindfulness, fue quien occidentalizó la práctica para convertirla en una herramienta terapéutica. Y bueno, él en origen hizo una clasificación de 7 actitudes, luego amplió posteriormente a 9, si mal no recuerdo. Pero para mí hay un error fundamental en esa clasificación del doctor Jon Kabat-Zinn. Perdona, si me ve el doctor Jon Kabat-Zinn, que me perdone. No incluye la compasión. Y luego, bueno, pues trató de solucionarlo, ¿no? Publicando, diciendo que la compasión era un estilo que englobaba todas esas 9 actitudes que había definido, ¿no? Pero bueno, yo sí que la incluyo como una actitud más. Así que vamos a ver, son 10, pero vamos a ver 4. Simplemente, ¿vale? No quiero saturar demasiado. Aceptación, no juzgar o el no juicio, la compasión, la gratitud, la mente de aprendiz, beginner's mind, la confianza, generosidad, la paciencia, el dejar ir, el soltar, el dejar ser, ¿vale? Tiene traducciones diferentes. Y el no forzar. Bueno, oye Tom, ¿por qué has marcado esas 3 de diferente color? Bueno, pues sí, sí que es verdad que todas son importantes, todas se cultivan, todas merecen su espacio, pero estas 3 se les suele otorgar un espacio singular, un espacio privilegiado, más relevante. De hecho, se suele considerar que todas las demás derivan de estas 3. Vale. En el aspecto técnico es muy difícil diferenciar una y otra, dónde acaba una y dónde acaba otra, ¿no? Por ejemplo, bueno, la generosidad y la paciencia. En realidad, paciencia no sería ser generosos con lo que está ocurriendo con el tiempo. Y eso no es a su vez ser paciente. Y el hecho de, por ejemplo, de aceptar las cosas no es lo mismo que no juzgarlas, porque las estás aceptando, ¿vale? O sea, en la teoría es muy bonito todo, definir cada una, pero luego en la práctica son difícilmente separables, ¿no? Entonces vamos a ver las 4, vamos a tratar de definirlas, comprenderlas y vamos a parar al final en la gratitud. Vamos a hacer un poquito más de hincapié aquí. La aceptación, fijaos, esta es la definición que le he dado yo. El mayor gesto de bondad que puedes hacer. La aceptación. Habréis escuchado por ahí, seguramente, definirla como aceptación incondicional o aceptación radical.
Bueno, a mí lo del el término de radical no me gusta demasiado, prefiero la de incondicional. Pero bueno, en definitiva, aceptación. ¿Es la aceptación rendirse, conformarse a las cosas, resignarse? No, no. No significa que lo que ocurra lo tenga que digerir y no pueda tratar de cambiarlo ni nada, no. Aceptarlo simplemente es el primer paso. Aceptar que algo ha ocurrido, sea agradable o sea desagradable. Ha ocurrido, punto. Un mal suceso, una discusión, eh, una hecatombe, ha sucedido, punto, lo acepto. Acepto su ocurrencia, el fenómeno de la ocurrencia, lo acepto. No me va a gustar, probablemente, me va a generar problemas, me va a traumar, no significa que no lo haya aceptado, ha ocurrido. Si no lo estoy aceptando, lo estoy evitando. Porque hablamos de la evitación. La ocurrencia ha ocurrido. Solo aceptando la naturaleza de lo que haya pasado, podremos gestionarlo posteriormente, ¿no? De forma adecuada. El primer paso siempre es aceptar que algo ha ocurrido. Vale, más allá de los beneficios físicos y psicológicos que tenéis por ahí, literatura científica para aburrir, sobre todo en intervenciones de terapia de aceptación y compromiso. Bueno, pues aparte de esos beneficios, tenemos uno que me encanta resaltar siempre, que es el crecimiento personal. El crecimiento personal, el desarrollo personal. Un desarrollo interior que además impacta en nuestra autenticidad y en nuestra libertad. Desde el primer paso, bueno, esto es como, para acabar, una pequeña reflexión. El primer paso siempre es aceptar lo que haya ocurrido, lo que pase, aceptarlo. ¿Ha ocurrido? Poníamos siempre el ejemplo de un niño pequeño, ¿no? Una familia con un niño pequeño y tira el plato de comida al suelo y se cae. Bueno, vamos a aceptar que ha ocurrido eso y luego vamos a desplegar lo que tengamos que desplegar de mecanismos. Pero ha ocurrido, ¿no? Efectivamente. Se ha caído el plato, el niño ha tirado el plato, pues se está portando regular en la mesa y ha manchado todo el suelo y ha salpicado la pared. Ha ocurrido, punto. Lo aceptamos. Pasamos ya a lo siguiente. Ya luego, como respondamos, ya depende de cada uno, pero estará en función de todo ese trabajo que hayamos hecho de habilidades cognitivas, seguro. Vamos a ver el siguiente, el no juzgar, el no juicio, también fundamental, que ya os digo que es muy difícil separar el no juicio de lo que hemos visto anteriormente, de la aceptación, ¿no? Porque al fin y al cabo, si estás aceptando algo, no lo estás juzgando. Bueno, el no juzgar. Yo lo menciono aquí como desnudar, quitar los harapos, las vestimentas que le damos nosotros de nuestra experiencia, de nuestro juicio, a esas cosas que suceden, ¿no? A esa experiencia. Nosotros percibimos una experiencia, un suceso, y le damos matices, ¿de acuerdo? Le damos forma en función de nuestros esquemas mentales. Pues bien, si nosotros desnudamos todo eso, le quitamos la floritura y nos quedamos con la experiencia en sí, sin tratar de ponerle adornos, ese es el no juicio. Esa es la experiencia pura. Luego vamos a hablar, inevitablemente vamos a caer en el no me gusta, me hace mal, o me hace bien, o qué suerte he tenido, o qué desgraciado soy, o por qué todo me ocurre a mí. De acuerdo, el no juicio, eso también es literatura científica. Yo es que soy un amante de la literatura científica y todo me gusta buscarle la vuelta de la evidencia. El no juicio se relaciona positivamente con la capacidad de autoconsciencia, de conocernos mejor, de conocer nuestro ser, nuestro lugar en el mundo y mayor capacidad de reflexibilidad. Nos hace más reflexivos, menos impulsivos. También, otro beneficio, favorece el discernimiento y la ecuanimidad. Eso de separarnos, el discernimiento es como separarnos de cómo nos sentimos y de los sucesos o de los pensamientos de fusión. Y ecuanimidad, de mantener una línea base, de responder siempre más o menos de forma correcta. Sean cosas malas o sean cosas buenas, ¿vale? No tener altibajo de, respondo, ahora me vienen una mala situación, una mala racha y estoy súper decaído y luego al día siguiente estoy bien porque he salido con unos amigos y al día siguiente estoy otra vez mal porque tengo que trabajar y ¿vale? Mantener una línea base adecuada, ¿vale? Digamos un margen, no tampoco una línea plana, un margen.
más estable de nuestra personalidad. Bueno, esto es una cita. La conciencia no puede darse libremente si se anhela que la experiencia sea otra diferente a la que es. En cuanto al no juicio, pero en cuanto a la aceptación también. En cuanto a la generosidad, en cuanto a la paciencia, en cuanto a la gratitud. ¿Veis? Es muy difícil separar luego en la práctica una actitud de otra. Compasión. Bueno, se ha puesto muy de moda la compasión y la autocompasión en los últimos años. Ahora todo el mundo menciona compasión, terapia compasiva, retiros de compasión, aplicaciones para mejorar la compasión, terapia focalizada en la compasión, de todo. Bien, yo me formé en terapia focalizada en la compasión, pero no lo veo tanto como una terapia en sí, sino como un estilo, es verdad, un estilo para dar psicoterapia. Aunque tiene, verdad, que herramientas propias. Bien, la compasión es una capacidad humana empática hacia otro ser y hacia uno mismo, cuando hablamos de autocompasión. ¿De acuerdo? A ver si estáis aquí atentos. Os hago una pregunta, os lanzo una pregunta. ¿Qué diferencia entonces la compasión de la empatía? Hay un elemento fundamental. ¿Cómo podemos diferenciar entonces la compasión y la empatía? Bueno, la empatía es efectivamente ponernos en el lugar del otro, comprender lo que le pasa, pero la diferencia es, nadie se atreve, pero la diferencia con la compasión es, aparte de eso, en la compasión hay un esfuerzo intencional de... Alison. Hay un esfuerzo intencional por aliviar ese sufrimiento del otro. ¿De acuerdo? O sea, nos ponemos en el lugar, comprendemos lo que le está pasando, lo sentimos como si fuéramos nosotros a quien le está ocurriendo, pero aparte, o además, hay esa necesidad de ayudar, de aliviar ese sufrimiento. Esa es la principal diferencia, Alison, eso es. De añadir esa ayuda. ¿Veis? Esa es la diferencia. Conlleva, aparte de comprenderlo, conlleva el impulso de actuar y liberar del sufrimiento a quien lo padece. Pero con una bondad absoluta, con una actitud honesta. Efectivamente, no es porque haya interés. Si yo le ayudo es porque luego él me puede ayudar en esto o me va a deber. No, tiene que haber una intención honesta. Se reconoce, por tanto, y protege esa esencia básica humana que hay dentro de cada ser vivo. Dentro de cada ser vivo hay algo, llámalo chispa, llámalo alma, llámalo como quieras, en función de tus creencias o lo que sea, todas son respetables. Hay algo dentro de cada ser vivo. Eso es, Alison. Correcto, por eso tiene que ser honesta la entrega. Bien, pues hay algo dentro de cada ser vivo que nos conecta. Algo. Y es la compasión precisamente lo que hace es respetar esa esencia, ese núcleo básico de la vida. Independientemente de que seas la persona más respetable o la más despreciable. Dentro de cada ser hay algo fundamental que nos une a todos, común a toda la vida. La compasión respeta y se centra ahí, independientemente de cuáles hayan sido tus actos mortales. Gratitud. Mira, nos vamos a parar aquí bastante, porque os pasaré luego en un correo electrónico un diario de gratitud para que vosotros podáis completarlo en casa. Eso es, Diana. Todas son valiosísimas. En este trabajo en los talleres de mindfulness hacemos precisamente esto. Trabajarlas, todas. Y para trabajarlas, lo primero es conocerlas, aunque sea en la teoría, ¿no? Vale, pasamos a la gratitud. Esa sería la cuarta, nos vamos a parar aquí bastante. Capacidad de reconocer y valorar las cosas. Bueno, voy a hacer un pequeño inciso. En mindfulness, cuando hablamos de actitud en mindfulness, no nos referimos simplemente a hechos concretos o a un fenómeno particular. Por ejemplo, en la gratitud no nos referimos solo al hecho de hacer un acto particular de gracia o de gratitud. Por ejemplo, dar las gracias cuando te dan algo. No.
En mindfulness todo es mucho más profundo, mucho más complejo, ¿no? Más metafísico. Hablamos de una disposición, no solamente de un acto particular, un acto concreto. Gratitud, capacidad de reconocer y valorar las cosas sin necesidad de que sean extraordinarias. No tienen por qué ser siempre grandilocuentes. Más allá del simple gesto, es la disposición. Nosotros cuando hablamos de compasión también, no es la compasión, nos referimos a un acto en sí, es a una actitud, es a una disposición de tu personalidad a ser así. Digamos que podríamos resumir todas las actitudes en decir que somos buenas personas. Bondad, altruismo. Todas las actitudes, ¿cómo se trabaja todas las actitudes? ¿Qué sería una persona que ha trabajado todas las actitudes? Una buena persona. Una persona noble, con la cualidad de nobleza. Entonces, más allá del simple gesto, es una disposición. Disposición bondadosa de humildad, que llena... Bueno, esto es una cita que he hecho yo mismo, la voy a leer tal cual. Llena a quien la entrega y ensalza merecidamente a quien la recibe. El intercambio es mutuo, es recíproco. Quien recibe la acción de la gratitud y quien la da también, porque tiene esa actitud de gratitud. En cuanto a la neurociencia, ya os digo que soy un loco perdido de la evidencia científica, de la literatura científica. Confirma que activa esta disposición, esta actitud, activa redes cerebrales de recompensa y conexión social. Tiene lógica, ¿no? Recompensa porque te dan algo y conexión social cuando estás tú desplegando esa actitud hacia otros o hacia la vida. Pero efectivamente, como todas las habilidades, todas las capacidades y todas las actitudes, hace falta constancia. ¿De acuerdo? Todas las demás actitudes también tienen sus estudios relevantes sobre la evidencia científica, pero no he querido desgranarlo todo porque si no vamos a saturar esto muchísimo. Aquí os he traído sobre la actitud algunos estudios solo. Kini y colaboradores, de 2016, practicar gratitud regularmente aumenta la actividad en la corteza prefrontal involucrada en la regulación emocional, entre otras cosas. Y reduce la de la amígdala, de aquellas zonas más límbicas, que bueno, la amígdala la conocemos todo como el centro del estrés, ¿no? Entonces, mejora la conectividad frontal, reduce la conectividad, hay muchos estudios sobre esto, es muy interesante, de neuroimagen además. Reduce esa actividad de los centros del estrés. Además, estimula la liberación de dopamina, que bueno, el neurotransmisor del placer lo conocemos vagamente, mejorando el estado de ánimo y la motivación a largo plazo. Otro estudio, Wood y colaboradores, la gratitud mejora la calidad del sueño al reducir pensamientos negativos antes de dormir, rumiación. Disminuye síntomas de depresión y ansiedad y fortalece las relaciones al aumentar la empatía. Podríamos decir también la compasión. Otro estudio más, personas que escriben diarios de gratitud, y esto es lo que os voy a pasar yo en posteriores correos electrónicos, un diario que os he preparado para que vosotros podáis rellenar en casa. Bien, pues personas que escriben diarios de gratitud, que es una herramienta ya que se incorpora, yo diría ya casi todas las terapias, la psicoterapia, reportan, tras varias semanas, obvio, hay que hacerlo constante, mayor optimismo, mejor conexión social con los demás, menos síntomas físicos y mayor experimentación subjetiva de afectos positivos. Fijaos, fundamental que se haya podido cuantificar esto, me encanta. Una cita. No es la felicidad lo que nos hace agradecidos, sino la gratitud lo que nos hace felices. David Steinras. Este es un monje de la Orden de San Benito, si no me acuerdo, muy conocido, es autor, conferencista, y bueno, tiene algunas joyitas como esta. Perfecto, pues eso sería todo. En cuanto a mindfulness, fijaos, cuando habíamos tenido contacto con mindfulness por primera vez, cuando habíamos conocido mindfulness por primera vez, pensábamos que era algo tan simple como meditar, y fijaos, estamos viendo solamente una pequeña parte de lo que conlleva todo esto de mindfulness. No podemos profundizar tanto porque esto no es una formación, no es un taller de mindfulness, pero sí que os va a servir para conocer la disciplina de verdad, para que de verdad os convenza de que es una herramienta más para vuestro autocuidado. Bueno, permitidme que os lea
Voy a dejar de compartir. Os tengo preparado un pequeño poema y pasamos a una práctica rápida de respiración. Lo vamos a hacer a respiración. ¿Qué me había comentado antes Diana? Me habías comentado lo de respirar. Pues vamos a hacer una pequeña práctica de meditación de respirar, ¿vale? Atención focalizada a la respiración. Pero antes, un poema que os tengo preparado para que, también os lo pasaré en el correo, para que reflexionéis sobre esas actitudes y esas habilidades cognitivas que hemos visto, ¿vale? La vais a ver reflejada de alguna u otra forma en este poema. El poema, la interpretación es libre, ¿eh? Cada uno hace la interpretación que quieras de estas palabras. Aquí no hay una interpretación correcta ni errónea. Paso a ello. Se titula La casa de huéspedes y es del autor Rumi, que era un antiguo filósofo, religioso y escritor. No sé si del siglo XIII, bueno, no tengo las fechas un poco cambiadas. Rumi. La casa de huéspedes. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado. Una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si fueran una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en la puerta riendo e invítalos a pasar. Da las gracias a todo el que llame, porque todos han sido enviados como guías desde el más allá. Bueno, se me sigue erizando la piel cada vez que lo leo, ya que lo he leído muchas veces. En fin, es una reflexión muy bonita, la voy a copiar aquí, la voy a poner aquí también. Y os la pasaré cuando os envíe el vídeo de la grabación en el correo electrónico. Así que bueno, pasamos a hacer una práctica muy rápida de respiración. Atención focalizada en la respiración. ¿Estáis ahí? ¿Estamos todos? ¿Habéis sobrevivido a toda esta chapa de teoría que os he dado? ¿Qué os parece el poema? ¿Vale? Es más profundo de lo que parece a simple vista, ¿eh? Cuando hablamos del ser humano es una casa de huéspedes, no nos estamos refiriendo físicamente a una casa de huéspedes. Hace bueno vuestras valoraciones vosotros. Reflexionad sobre ello luego tranquilamente en casa. Entonces, vamos a adoptar, como siempre, una postura cómoda pero activa. Una postura de dignidad. La actitud ante la práctica ha de ser siempre la misma. Nos sentamos, nos ponemos cómodos. No hay una postura más correcta que otra, algo que nos resulte cómodo. Por supuesto, si en cualquier momento tenéis que cambiar la postura, notáis incomodidad, notáis dolor, podéis hacerlo, ¿eh? No se invalida la práctica. La actitud, la intención de las prácticas de meditación tiene que ser siempre la misma, como digo, repetir conmigo de palabra o mentalmente. Estoy donde tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer. No hay nada más importante ahora. Volvemos a repetir. Estoy donde tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer. No hay nada más importante ahora. Así comenzamos a inhalar por la nariz, soltar por la boca. Inhalamos profundamente, muy lentamente también. Exhalamos. Ahora vamos a inhalar, a retener un poco el aire. Unos segundos. Exhalamos despacio.
Vamos a inhalar de nuevo por la nariz. Vamos a hacer al principio inhalaciones nasales y exhalaciones bucales. Luego vamos a variar. Inhalamos por la nariz, sostenemos el aire unos segundos, os resulte cómodo. Exhalamos muy lentamente. Soltamos el cuerpo, cada vez pesa más. De acuerdo, vamos a centrar nuestra atención ahora en nuestro espacio, el espacio que tenemos alrededor, nuestra habitación o el lugar donde estemos. Vamos a ser conscientes del espacio, de los elementos que hay a nuestro alrededor, personas, mobiliario de la casa, la distribución. Somos conscientes del lugar donde estamos, el lugar físico, el volumen de espacio que hay a nuestro alrededor, delante y detrás, arriba y abajo. Cerramos los ojos suavemente. Seguimos con esa atención en nuestro espacio alrededor. Podemos ver las cosas incluso con los ojos cerrados. Dónde está repartido el mobiliario, la situación de los elementos, el volumen que hay. Ahora poco a poco nuestra atención se va a centrar en nosotros mismos visto desde este espacio, es decir, nos vemos en tercera persona, nos vemos dentro de ese espacio, ahí sentados, practicando en esa postura que habéis adoptado. Nos vemos como un elemento más de la habitación. Estamos respirando con normalidad. Podéis ver ese suave vaivén de la respiración en vosotros mismos. Os estáis viendo ahí como una persona ajena. Respiramos con calma. Poco a poco traemos esa atención, ese foco de atención hacia el cuerpo. Ya estamos dentro del cuerpo. Ahora notamos en global nuestro cuerpo, de forma general, esa postura que habéis adoptado, la posición general del cuerpo, dónde están las extremidades, cómo está la cabeza. Estamos notando el cuerpo. No juzgamos si estamos mejor o peor, cuál es nuestra situación. Simplemente notamos las sensaciones físicas del cuerpo, su posición, su contacto con el asiento, la colocación de las extremidades, de la cabeza. No resaltamos ninguna parte del cuerpo por encima de otra, simplemente, a grosso modo, de forma general, la sensación completa del cuerpo. ¿De acuerdo? Vamos a seguir moviendo el foco de la atención, lo vamos a llevar ahora, en particular, a los movimientos que estamos haciendo con el cuerpo al respirar. Estamos inhalando y exhalando y se produce un muy sutil movimiento en el cuerpo que ahora lo percatamos, lo podemos sentir, no valoramos, no enjuiciamos. Ese movimiento físico, esa apertura del pecho, esa oscilación de los hombros. Bien, os voy a dejar unos segundos para que lo hagáis vosotros. Permaneced con esa sensación del ligero movimiento del cuerpo y recordad siempre, si la atención se desvía,
con amabilidad, con calma, con comprensión, nos percatamos de ello y la devolvemos a su sitio. Ahora vosotros solos, unos segundos. No forzamos la respiración, que surja de forma natural. Estupendo. Ahora vamos a centrar un poquito más, estrechar un poquito más ese foco de atención. Vamos a concretarla en la entrada de aire por la nariz. Nos centramos exclusivamente en esa sensación del recorrido del aire, el tacto del aire en nuestras fosas nasales. Podemos notar la humedad, algún olor, el frescor del aire. En esa parte del cuerpo solo estamos con la sensación de entrada del aire. Fijaos cuántos detalles puede haber que siempre pasamos desapercibidos. O por el contrario, puede ocurrir que no haya sensaciones. Esa ausencia de sensación también podemos atenderla. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora una serie de respiraciones nasales, inhalaciones, retenciones y exhalaciones nasales. Inhalamos, vemos, comprendemos, notamos la entrada del aire, sostenemos, dejamos salir el aire por la nariz. Vale, vamos a permanecer con esas sensaciones de entrada, retención y exhalación, el roce del aire al salir. Cuántos matices, cuántos detalles podemos ver que siempre los ignoramos. Vamos a llevar ahora el foco a los movimientos del pecho, cómo se expande el pecho. Para la respiración ya puede ser como vosotros prefiráis, nasales o expulsar por la boca, eso a vuestra elección. Siempre inhalamos suave, lento y profundamente, retenemos, notamos esas sensaciones corporales de expansión de la caja torácica, de altura de los hombros. Y al exhalar, cómo se contrae el tórax, cómo descienden los hombros. Vamos a llevar una mano ahora al abdomen y otro al pecho. Da igual el orden, una mano al abdomen y otra al pecho. Vamos a hacer inhalaciones nasales, permitiendo que el abdomen se relaje y se expanda. No os preocupéis si no os sale, vosotros permaneced con la sensación que tengáis. Notamos ese roce del aire al entrar por las vías aéreas, cómo desciende, cómo baja el diafragma si es posible y por tanto se expande un poco el abdomen. Exhalamos otra vez. Inhalamos, retenemos. Exhalamos. Somos conscientes en todo momento de esos movimientos. También somos conscientes de quiénes somos, de dónde estamos y de qué estamos haciendo. Si estamos haciendo una práctica de meditación guiada, no perdemos la
perspectiva. Ahora vosotros solos, unos segundos, con esas sensaciones de movimiento del cuerpo al respirar. Y recordad, como siempre, si ocurren fugas de atención, no os preocupéis, es natural. Con comprensión las devolvemos la atención a su sitio. Vosotros solos, unos segundos. Notad las sensaciones. Podéis centraros más en algunas que en otras. Por ejemplo, más en la expansión del abdomen que en la entrada de aire. Más en la oscilación sutil de los hombros. Que en la expansión del pecho. A vuestra elección. Seguimos unos segundos. Un poco más. Perfecto. Poco a poco podemos soltar las manos y poco a poco vamos siendo conscientes de nuevo de nuestro cuerpo en general, de su postura, la colocación, el contacto del cuerpo en el asiento o con elementos que tengamos cerca, la presión en el asiento, la presión de los pies sobre el suelo, la colocación de nuestro cuerpo en el espacio, la forma que describimos. Perfecto. Vamos a extraer un poco más ese foco de atención. Nos vamos a volver a ver en tercera persona, como si fuera una cámara. Nos vemos ahí sentados, en esa postura de dignidad, completando una práctica guiada de meditación. Vemos los sutiles movimientos. Nos estamos viendo como un elemento más del espacio que tenemos alrededor. Ahí sentado en la postura. No juzgamos, no valoramos, solo vemos, solo observamos. Genial, poco a poco somos conscientes del espacio que tenemos alrededor, la habitación, nosotros en la propia habitación. Podemos ir abriendo los ojos muy suavemente. Permanecemos con esa sensación de calma, de conexión. Y habremos acabado ya nuestra práctica guiada. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho toda la teoría que hemos dado, que seguro que ha sido muy densa. Espero que os haya despertado el gusanillo por aprender más sobre esta maravillosa disciplina que es el mindfulness. También que os haya ayudado esas matices que hemos dado en la meditación para desterrar algunos errores. Gracias, Judith, a ti. Y, y bueno, el tema de las actitudes que es apasionante, ¿eh? Que es para hacer, vamos, una carrera sobre ellos. A ti, Diana, gracias a ti, a vosotros por asistir. Gracias. Así que bueno, eso es todo. Gracias, Laura, Alison, un placer. Eso es todo y nos vemos en siguientes sesiones. ¿Tenéis el calendario, imagino que todos?
Nos vamos a ver muy pronto. A ver cuándo es la siguiente. Lo digo ya. Tenemos la siguiente cita para el día viernes 24, el viernes que viene, viernes y sábado. ¿Vale? Vamos a seguir aprendiendo cositas, técnicas. Vamos a ir un poquito más a la práctica. Técnicas también, ¿vale? Gracias a todas y a todos vosotros. Que disfrutéis del domingo y feliz comienzo de semana. Un abrazo, ¿eh?